Bien, vamos a pasar entonces a una de las pensadoras más destacadas de la historia, a Hannah Arendt, quien fuera discípula de Martin Heidegger. Hannah Arendt fue conocida por dos obras. La primera de ellas, Los orígenes del totalitarismo, donde establece una especie de estudio a cuáles son las bases de los sistemas totalitarios, cuáles son las características de los sistemas totalitarios, por qué han emergido, ¿sí?, estos sistemas y por qué tristemente, piensa ella, han sido la característica durante casi toda la historia de la humanidad. Es decir, el hecho de que la voluntad, ¿sí?, y la libertad deba ser suprimida como, ojo con esto, como principio para el orden de la sociedad. Entonces, si pensamos que la libertad y la voluntad deben ser suprimidas como principio para el orden de la sociedad, si ponemos el orden social bajo ese dictum, bajo esa máxima, piensa ella, caemos entonces en un olvido de la vida misma, caemos entonces en un olvido del individuo, de los derechos fundamentales de ese individuo. Aquí quiero recordar lo que en sus propias palabras decía Hannah Arendt sobre su propia condición humana, que es el nombre de esta gran segunda obra, La condición humana. Decía, mi condición humana es que soy mujer, ¿no? Y eso me hace ser marginal. En una sociedad donde la barbarie, ¿no?, donde los actos brutales se imponen, ¿no? Casi que el hecho de ser mujer ya entonces, decía ella, me lleva a ser marginal. Pero además, en mi propia condición, ¿sí?, de haber nacido, de haber pertenecido a un pueblo antiguo, también me lleva a ser marginal. O sea que aumenta ese grado de marginalidad. Y es el hecho de ser judía, ¿no?, decía ella. Ahora, en una época donde esta persecución se había dado, no solo en Alemania, en varios países de Europa se había dado, pero en Alemania se había recrudecido a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, de hecho con la pretensión de eliminar, ¿no?, humanamente a estas personas, de degradar su dignidad, pero también de eliminar a estas personas. Y la tercera condición, decía ella, que tengo es que soy filósofa. Y pareciera, decían algunos comentarios que realizaba con sus propios estudiantes, pareciera que esto fuese como una especie de chiste, de broma, ¿no?, que una mujer sea filósofa. Es decir, que una mujer pueda pensar, pueda razonar, pueda con su manera propia de ser establecer unas condiciones y una visión del pensar que no habían sido establecidas hasta ese momento. De hecho, hasta Hannah Arendt uno empieza a ver una mujer que surge con fuerza. Hasta los hechos posteriores a la Segunda Guerra Mundial uno puede ver que las mujeres aparecen, ¿sí?, en muchos ámbitos de la sociedad. Desgraciadamente la barbarie generó como una muestra de lo peor que podemos hacer nosotros, de que cuando en nosotros como sociedad, ¿sí?, lo que impera es el orden, el estricto control, ¿sí?, la sujeción, la obediencia ciega, pues lo único que puede emerger de ello es lo más horrible que el ser humano pueda construir. Y eso se pudo apreciar en los hechos de las dos guerras mundiales del siglo XX. Pero las reformas que se dan en el pensamiento, entre las reformas que se dan en la sociedad en este siglo, en los hechos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pues está el hecho de que emerja el pensamiento y que emerja la participación de la mujer en muchos ámbitos de la sociedad. Hannah Arendt, no solo por ser mujer, y no solo por ser una pensadora muy destacada, entra aquí. Es
especialmente por el valor de las ideas que tienen. Y es precisamente refiriéndome al valor de las ideas de su texto, La condición humana, donde nos recuerda que existen dos formas de la vida que se han defendido a través de la historia. La vida contemplativa, que defendió la tradición filosófica, la tradición científica, y que de hecho favoreció durante mucho tiempo esos regímenes totalitaristas y absolutistas. La vida contemplativa. Y por otra parte, la vida activa, que la vida activa consistía en aquello que normalmente nosotros hacemos. Dice, primer error grande de la historia, y es separar la contemplación de la acción. Creer que en nosotros, que nuestra naturaleza está por derecho, ¿sí? Está por principio dividida, escindida. Dice, no, esta escisión no la hemos fabricado. Y quiero dar a conocer, piensa Hannah Arendt, que a través de la vida activa, ¿sí?, es cuando puede emerger la contemplación que no degenere, que no produzca una instancia nociva para la sociedad. La vida activa consistía, a juicio de Hannah Arendt, en tres partes. La primera de ellas es la labor. La labor consiste en aquellas cosas que realizamos para suplir necesidades. Conseguimos alimentos, ¿sí?, nos defendemos, cubrimos nuestro cuerpo, nos resguardamos. Todas aquellas cosas que hacemos para suplir nuestras necesidades básicas, fundamentales, necesidades naturales, son labores. La segunda parte es el trabajo. A diferencia de la labor, el trabajo no es natural. Es decir, a diferencia de la labor, el trabajo no nos pertenece a todos. De hecho, cada uno de nosotros realiza trabajos distintos, actividades distintas, pero sí realizamos las mismas labores. Nos proveemos de alimento, nos proveemos de un lugar para dormir, para vivir, ¿no? Tenemos unas necesidades naturales que cubrir, pero el trabajo no. El trabajo es una actividad no natural, que está determinada, ¿de qué manera? Que está determinada por circunstancias históricas. Y por circunstancias sociales. ¿Sí? Por la manera como se han hecho las cosas y cómo se hacen las cosas dentro de un orden establecido. Realizamos trabajos, ¿sí?, o realizamos trabajo, ¿sí?, de acuerdo a ciertas circunstancias que se desarrollan en nuestros ámbitos. En esos dos casos, la vida se caracteriza por la práctica, por el hacer. Pero hay algo más dentro de esa vida activa, y es la acción. En el caso de la acción, como tercera parte de la vida activa, la acción tiene que ver con la manera como nos relacionamos con los demás, cómo establecemos relaciones con los otros seres humanos. Aquí nos relacionamos con una necesidad natural. Aquí nos relacionamos con una circunstancia. Pero no son los fines, en ninguno de estos dos casos, los mismos seres humanos. Pero dice ella, la acción, en la acción, de la vida activa, en la acción, el fin mismo es relacionarnos con otros. Por eso, en este caso, el medio somos nosotros mismos.
y es nuestra facultad más especial, que es no otra que el lenguaje, la que nos permite esta relación. Ya no es el lenguaje un instrumento, como lo puede ser acá. Ya no está el lenguaje determinado, enfrascado en determinadas labores o actividades. Ahora aquí el lenguaje nos permite un ámbito de libertad para relacionarnos con los demás. La experiencia con el otro, la experiencia del otro es una experiencia activa, práctica, ¿sí?, en la que el lenguaje interviene. En eso consiste, entonces, la vida activa, las tres partes, las tres prácticas. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en algo que hemos hecho durante todos estos días. Llegamos a determinada hora, pasamos a desayunar, ¿sí?, pero no solo nos alimentamos, no solo cumplimos una labor de alimentarnos, también hay un trabajo en ello. Es decir, hay unas actividades no naturales en ello. La alimentación no es de cualquier cosa. Hay personas que traen unos alimentos, otros traen otros alimentos, se disponen de alguna manera, ¿sí?, y hay un lugar para ello. Pero todo eso sería si llegáramos a alimentarnos, si llegáramos a un lugar dispuesto bajo unas circunstancias sociales, históricas, y sin más, la vida activa no sería como tal. Estaríamos cumpliendo como unas funciones, ¿sí?, sean mediadas socialmente. Entonces decimos, no, yo paso allí nada más porque, bueno, no hay más donde estar, no hay donde desayunar, solo allí. ¿No? Yo paso allí porque tengo hambre. No. Yo paso allí porque hay seres humanos. Y me agradan todas las personas que están allí. Me agrada lo que estoy conociendo, me agrada lo que hago. Me agrada reírme, me agrada hablar sobre cosas, ¿no?, disfrutar. Entonces, el lenguaje, ¿sí?, no es algo mecánico, no es una herramienta más. Es algo vital y fundamental en la acción. Entonces, la acción tiene que ver con esa relación. Entonces, cuando pasamos allí a desayunar y disfrutamos el estar juntos y hablamos de muchas cosas y presentamos nuestros puntos de vista y asumimos una postura frente a las cosas, en ese momento estamos actuando. En ese momento tenemos la vida activa, ¿sí? En eso consiste. Estamos viviendo. ¿Cómo vivimos propiamente? Cuando estamos con otros seres. Mientras no estamos con otros seres, estamos desempeñando labores o trabajando. Únicamente. Yo puedo estar rodeado de muchas personas y estar trabajando. Solo trabajando. Pero no viviendo activamente. ¿Sí? En tercer lugar, la realidad de la condición humana se separa en 4 ámbitos. Hay 4 ámbitos de esta realidad que estamos mencionando aquí. Voy a utilizar este otro. Hay 4 ámbitos de esta realidad. Por una parte está el dualismo de la política versus lo social y el dualismo de lo público versus lo privado. ¿Dónde se dan estas cosas? Se dan aquí. Entonces podríamos pensar, ¿qué carácter tiene un desayuno? Entonces voy a pensar aquí, esto que se llama vida activa, le voy a poner un nombre, desayuno. Un desayuno es vida activa, es algo que se hace. Se hace para alimentarse como labor, ¿sí? Depende de unas circunstancias, la elaboración de las cosas, el trabajo en ello, ¿cierto?, que determina, pero también de mi relación con otro. O sea, desayunar, piensen en desayunar solos. Hasta aquí se nos quedó el asunto. ¿Sí?
a menos que tengamos personalidad múltiple, ¿no? Hasta aquí se nos quedó el asunto. Si no, pasamos a la acción. Entonces, ¿por qué degenera la sociedad? Piensa Hannah Arendt. Porque le tememos a este ámbito. Le tememos a los otros. Y el temer a los otros significa instrumentalizar nuestra vida activa. Entonces, la técnica y la tecnología no deriva solo en esto. Cuando el eje es solo este, pues ahí hay un problema. En la observación que hacías, Pilar, ¿sí? De la fragmentación que se daba, del peligro que Heidegger estaba anunciando. Ahí está. Hannah Arendt entonces descubre cuál era el verdadero problema. No se fijara en las causas aristotélicas, no era ese el asunto. Era la instrumentalización versus la vida. Y la vida activa se completa acá. O sea, esto no, piensa ya, si se fragmenta ya no estamos hablando de seres humanos, sino de ejes, partes, ¿no? Engranajes de un sistema. Pero no seres humanos. El ser humano completa sus labores, su trabajo, pero también actúa. Y hablar es actuar. Por eso el teorizar no es simplemente contemplar, ¿ven? El teorizar es actuar. Entonces, dice ella, pues el desayuno lo podemos poner en estos ámbitos. A ver, un desayuno político, un desayuno social, un desayuno público, un desayuno privado. A ver cómo se nos da el asunto. El estudiar, por ejemplo, o el leer, o el compartir, el dar una presentación, una conferencia, ¿no? Para una cuestión política, para una cuestión social, pública o privada. Entonces, estos no serían condiciones de la vida activa. La vida activa condiciona esto, genera, es el motor de estos ámbitos. Los teóricos políticos, de hecho ella no le gustaba que la trataran como filósofa política, ¿no? O sea, como teórica de la política, ¿no? Que ella lo que hacía era teoría de política, no filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía política ha generado estas cosas y ha tratado estas cosas como las condiciones, como la ontología de la especulación sobre la política está anclada en esto. Entonces hay cosas políticas que tienen que ver con la organización del Estado, y así se ha entendido la política, la organización estatal, la sociedad, ¿no? Entonces la manera como se relacionan las personas culturalmente, tradicionalmente, lo público y lo privado en relación solo con los bienes, ¿no? Lo que pertenece al Estado y lo que no es del Estado, sino que pertenece a los individuos que conforman la sociedad. Esa vieja clasificación no le gusta. Dice, estos señores, si no se han dado cuenta, se han transformado a través de la historia. Y no han sido siempre lo mismos. Pero ¿quién lo ha generado? Sí, esto. Ellos. Nuestras acciones. La vida activa. La vida contemplativa no. La vida contemplativa, ¿qué hace? Iniciemos con la teoría, ¿no? Y vayamos a la práctica. No, pues no hay práctica. Lo que hay es que una imitación de la teoría, luego no hay nada más. Lo que hay es que una vida contemplativa, pero no una vida activa. Entonces, la vida es contemplativa cuando lo que hacemos es un pálido reflejo de lo que pensamos. ¿Por qué nunca salen las cosas como las estamos pensando? Justo por eso, porque estás asumiendo una actitud contemplativa frente a las cosas. Pero empieza por desayunar. Lo más importante de estas sesiones, entre otras cosas, es el desayuno. Es lo más importante. Lo más importante de estas sesiones es cuando paramos y hablamos. Es lo más importante. Es lo mejor. Pues para mí lo es. Justo por esto. Y había pensado en otra persona para la presentación, pero dije, Hannah Arendt dice cosas más interesantes. Y quiero mostrar ese punto, que el desayuno es lo más importante en una conferencia. ¿Cuándo no es lo más importante? Cuando la gente cree que es solo para comer, cuando la gente cree que es solo porque hay que hacerlo.
Si dice desayuno de trabajo, no, pues no lo disfrutaste. Tengo hambre y comí, ni supe lo que comí. Bueno, tampoco lo disfrutaste. Pero, si hablaste, te tomaste tu tiempo. Que se fueron 15 minutos, bien. Que se fueron 25 minutos, bien. Pero 15 o 25 minutos, el tiempo que se hubiera ido, ¿sí? Si se habló, si te acercaste, ¿no? Eso hace el lenguaje. Es una técnica o una tecnología ¿para qué? Para acercarnos. Para eso, ¿no? Para acercarnos, casi nada hace. Bien, entonces estos ámbitos de la política, lo social, lo público y lo privado están mediados por la vida activa, por las acciones, por la manera como nos acercamos. Así determinamos qué es lo público, así determinamos qué es lo privado, así establezco los límites, ¿no? Del aquí, el ahí, ¿no? Eso es lo que yo hago. ¿Cuándo qué? Cuando actúo. Cuando no actúo, entonces ahí viene, ¿sí? Que la vida activa está mediada por la vida contemplativa y le impone una teoría, pero se revela frente a esa postura. Por último, decía lo siguiente: la inmortalidad del mundo antiguo, ¿sí? Se opone a la abstracción matemática y conceptual del mundo moderno. Entonces decía que en la antigüedad la contemplación, ¿sí? Del mundo se ha transformado por una contemplación del individuo. Y entonces dice, la contemplación del individuo es altamente nociva. La contemplación del individuo solo puede conducir al olvido, ¿sí? De aquellas cosas que nos constituyen como seres humanos. Y una de las cosas que nos constituye es la inmortalidad. El mundo puede ser inmortal, piensa ella, pero hemos cambiado ese mundo inmortal por una conceptualización, y eso lo ha fabricado la época moderna. La época moderna ha reemplazado con la matemática, con las ciencias, con las leyes y los principios, la especulación filosófica que quería contemplar el mundo, pero que también pretendía vivir el mundo. Y entonces podemos caminar por el mundo sin vivirlo. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de contemplar el mundo. Hemos perdido la capacidad de actuar. Que esta capacidad de actuar en el mundo, ¿sí? Es lo que determina la contemplación del mundo mismo. De lo contrario, no sería posible. Eso, dice ella, nos aleja de la inmortalidad. Los seres humanos desde el principio, cuando empezaron a construir sus civilizaciones, pensaron en la inmortalidad. Recuerden el antiguo relato de Gilgamesh, ¿no? Y se va Gilgamesh a buscar a su amigo, ¿no? Y a preguntar por qué había muerto su amigo. Y se encuentra con este ser mítico, inmortal, y le pregunta, ¿qué significa ser inmortal? ¿Qué significa haber llegado a la inmortalidad? Y este ser inmortal le dice, es muy triste ser inmortal cuando estás solo. Es muy triste el desayuno cuando estás solo. Es muy triste cada cosa que haces si estás absolutamente solo. Si quieres hacer una labor o un trabajo, sí, mejor solo. Pero si quieres vivir, no puedes estar solo. Y entonces le dice, oye, no, esto es muy difícil. Se mueren todos tus seres queridos, muere la persona que amaste, mueren tus padres, tus hijos, todos mueren. Y tú sigues. Y dices, oye, sí, he sobrevivido, pero al final pasan los años y estás solo. Entonces no sirve que solo yo sea inmortal. O sea, estaría bien que todos fuéramos inmortales. O que no lo fuéramos, pero que estuviéramos juntos. Y Gilgamesh entiende, ¿no? Y entonces él dice, ahora sé por qué extraño tanto a mi amigo. No porque sea mi amigo, es por lo que viví con él, por la vida activa que tuvimos, ¿sí? Porque hablábamos, disfrutábamos cosas
Es eso lo que extraño. Es eso lo que me constituye. Es claro, el totalitarismo surge cuando ¿qué? Cuando eso, cuando creo que yo soy inmortal y los otros no, o que los otros tienen derecho a vivir y que unos tienen derecho a vivir y otros no tienen derecho a vivir. Es decir, cuando no me puedo relacionar en esto, más allá de esto, instrumentalizo a las personas para una labor, para un trabajo, pero no actúo con ellas, no hablo con ellas. Entonces, nos metimos el mundo en la mente, pero lo metimos con la conceptualización. Y el mundo antes, piensa ella, estaba en el alma misma, en el ser mismo, en todos nosotros. El hombre efectivamente era un reflejo del mundo, de esa contemplación del mundo. Pero, ¿qué faltaba? ¿Qué faltaba? Lo que nuestra época está haciendo. Actuar. Pero necesitamos seguir actuando, sí. Necesitamos seguir actuando. Necesitamos seguir teniendo estos desayunos, sí. Pero debemos pensar. O sea que esta otra parte que hacemos no es que carezca de importancia. Lo que pasa es que primero hay que desayunar para pensar. ¿Sí? Entonces, primero debemos aprender a actuar y en ese sentido podemos utilizar los instrumentos de la técnica y la tecnología. Vean ustedes, están ligados a nuestra actividad. Hacemos antes y el hacer nos conduce al pensar. Lo que pasa es que estas formas del hacer nos conducen a formas de pensar distintas. Les invito justamente a eso, a que piensen a qué técnicas, a qué tecnologías nos conducen esos tres niveles del hacer. ¿No? Los realizamos naturalmente, todos los días. Y en nuestras sesiones lo hemos hecho de manera muy agradable. Bien, con esto entonces terminamos con esta maravillosa pensadora, Hannah Arendt. Muchas gracias. ¿Sí? En poderse despegar del suelo, de la naturaleza, esas cosas. Entonces ahí es donde nace la concepción del ejercicio, ¿no? Claro, es distinto huir o aprender a huir, ¿sí? Que aprender a trotar, ¿no? Claro. ¿Sí? Es distinto. Muy complejo. Pues todo lo que hacemos es muy complejo. Sí, es sumamente complejo, pero ese trotar tiene que ver con una concepción ejercitante que surge en Grecia.